Ok, chicas, continuamos. Ahora les he preparado este PowerPoint cortito para que puedan entender mejor lo que vamos a empezar a estudiar. Yo creo que en uno de los salones hicimos una pregunta, si sabían que era una cultura o una civilización, o la diferencia entre una cultura y una civilización. Bueno, vamos a responderles esa duda porque algunas sí pudieron responder, pero no todas, y quiero que todas les quede muy claro cuál es la diferencia entre una cultura y una civilización. Entonces, ¿qué es una civilización? Una civilización es una sociedad compleja, ¿sí? Y debe poseer lo siguiente. El libro que ustedes tienen les explica una serie de características que son fundamentales para que se le pueda llamar a una cultura una sociedad. Entonces vamos a ver una por una, según lo que ustedes tienen del parámetro del libro. La primera sería un enfoque urbano. ¿Qué es eso de un enfoque urbano? Cuando nosotros entramos a ver la palabra urbano, que quiere decir urbe, ¿sí? Acuérdense que todas estas son palabras derivadas del latín. Urbe significa concentración de población, pero de una manera organizada, ¿sí? Porque puede ser un montón de gente en un lado, pero eso no es una urbe. Una urbe es cuando hay una organización. Acuérdense que cuando entramos a ver civilizaciones es porque ya están, como dice el significado, una sociedad compleja, ¿sí? Porque ya tiene un alto grado de desarrollo o de organización. Entonces dice, se forman ciudades estructuradas, tienen una estructura que se convierte en el centro de la vida social, política, religiosa, económica y cultural. El libro les da varios ejemplos y si vemos esta imagen que les coloqué aquí, solamente al ver esto que está aquí, esto se llama sigurat y los sigurat los construyeron los mesopotámicos. Entonces podemos decir que esta es una representación de una ciudad de Mesopotamia. ¿Ok? Estructura. ¿Qué vemos aquí? Hay una muralla. Estructura. ¿Qué podemos ver aquí? Hay orden. ¿Sí? De repente aquí adentro de la ciudad amurallada están los edificios importantes, un templo, edificios gubernamentales, palacios, etcétera, etcétera. Y afuera que hay todo el resto del mundo. ¿Ok? ¿Sí? Eso es una organización, porque todo el mundo viene aquí, ¿sí? Ya sea a conocer gente, a los palacios, a rendir ofrendas, a vender mercancías, ¿sí? Entonces es un centro en donde se reúne la población. Un enfoque urbano. Dos, una estructura religiosa distinta. A ver, si nos vamos a la imagen que ustedes vieron de la cueva francesa donde estaban pintados los leones, eh, eso ya da una idea de que el hombre de la antigüedad siempre manifestaba o hacía manifestaciones plasmadas de lo que le llamaba la atención. ¿Ok? Si lo trasladamos a una civilización, ¿qué significa eso? Que la vida religiosa para los habitantes de estas civilizaciones era fundamental. ¿Qué quiere decir fundamental? Que guiaba prácticamente la vida de todos ellos. Toda su vida se centra en lo que los dioses disponen. El poder está en relación directa con la divinidad. ¿El poder de quién? Del rey, del faraón, ¿sí? Del emperador. El que estaba a la cabeza de esa civilización siempre estaba en relación directa con la divinidad. Y aquí podemos ver una imagen, esta es una imagen de los egipcios, en donde hay una deidad, una que está mandando sus designios. Podemos interpretar esta imagen, ¿sí? Entonces, una estructura religiosa distinta. Esto también se puede manifestar o ver manifestado en los diferentes templos que ellos construyen, enormes, gigantescos,
para rendir homenaje a sus dioses. Seguimos. Una estructura política y militar. Cuando hablamos de estructura es que está súper organizada la política. Hay una persona que manda, esa persona manda sobre otra, esa sobre otra, etcétera, etcétera. Y están repartidos los poderes. Y la parte militar también, porque al ser estas grandes civilizaciones, ellos, uno, o se protegían de que no los invadieran, o dos, ellos invadían a los demás. Entonces, al ser una sociedad compleja, necesita de ejércitos para controlar a la población y para realizar conquistas y obtener más territorio y poder. En esta imagen, que también es de los egipcios, vemos cómo ellos ya organizan su ejército. ¿Ok? Entonces, 3, una estructura política y militar. 4, una nueva estructura social. Les he puesto esta imagen de una pirámide. Esto es de los egipcios, pero generalmente todas las civilizaciones antiguas tenían esto muy parecido. Una persona arriba, iban decantando los diferentes estratos sociales y por último siempre estaban los esclavos. ¿Por qué? Porque todas estas civilizaciones antiguas eran esclavistas. Ellos tenían esclavos. Los esclavos eran como una propiedad, como un mueble, como una silla. Les pertenecía, ellos podían hacer con ellos lo que quisieran. Y esta base de la sociedad esclavista les permitía a ellos construir, mover grandes cantidades de alimento, etcétera, etcétera. Entonces, el poder lo domina todo. El rey y la nobleza están arriba de la pirámide. Le siguen los sacerdotes, porque como vimos anteriormente, siempre la religión estaba ligada al poder. Entonces ahí están los sacerdotes cerquita de los reyes o los faraones. Seguido de, obviamente, sus familiares, los militares, los escribas. En este caso, los escribas, ¿quiénes eran? Los escribas eran los estudiados que llevaban los registros, aquellos que les hablé, de todo lo que se hacía en el reino. Por eso es que les digo que era una organización compleja, ¿sí? Esto puede ser como si dijéramos hoy los archivos de la contabilidad que se lleva de todo lo que hay, etcétera, etcétera, ¿sí? Después venían los comerciantes, ¿sí? Que manejan la economía, que las cosas que se venden, que se compran, etcétera, etcétera. Los artesanos, que son los que producen esas mercancías, los campesinos que también producen esas mercancías en la agricultura, la ganadería, etcétera, etcétera, las artesanías, todo eso que se vende, y por último, como les expliqué, los esclavos. Entonces, 4, una nueva estructura social. 5, el desarrollo de nuevas tecnologías. Aquí es donde vemos una de las características puntuales de una civilización. Si no hay el desarrollo de tecnologías, no se considera una civilización. Esto es clave. Se crean sistemas de escritura, por ejemplo, eso es una nueva tecnología, ¿sí? Para llevar registros de, como les dije, mercancías, tesoros, granos, animales, impuestos, esclavos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, esto es escritura jeroglífica, de signos. Esto es otro tipo de escritura. Ya habíamos hablado, o vamos a mencionar más adelante, la escritura cuneiforme, que fue la primera que se desarrolló en Mesopotamia, y vamos a ir viendo las distintas que se hicieron en Egipto, y mucho luego, más adelante, el alfabeto fonético que desarrollaron los fenicios, de donde surgió nuestro alfabeto, el que heredamos nosotros y se desarrolló en el que usamos nosotros hoy día. 6. Nuevas formas de actividad artística e intelectual. Esta es otra de las grandes manifestaciones de las civilizaciones y es puntual, como ya le dije. Grandes construcciones, construcciones monumentales, ¿ok? Por ejemplo, templos. Este es un templo egipcio. Aquí vemos las manifestaciones culturales en cuanto a pintura, cómo pintaban los egipcios. Estas son las estelas de los habitantes de Mesopotamia.
¿sí? Que son legados para la humanidad. Esto existe hoy, se puede visitar, esto existe hoy, se puede visitar, esto está en un museo. Aprendemos a través de estas cosas, o sea, fueron tan bien hechas que han durado y hoy día podemos ir a un museo o podemos ir a un lugar y apreciarlas. Nuevas formas de actividad artística e intelectual. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre cultura y civilización? Piensa, analiza y propón con ejemplos. Aquí tienen una tarea.